conectar. Ya están estudiando para el examen. Vamos a tratar así rápido los temas que nos van. Hola, Jocelyn, que nos van a ocupar hoy. y cualquier duda, pues ustedes preguntan. Con mucho gusto los vamos a atender. Al parecer, esta va a ser la última clase y la vamos a hacer un tanto rápida porque ya vemos tremendamente pocos. Vamos a trabajar el endoso. Por favor, los voy a molestar ahí con su código para que podamos avanzar. ¿Qué es el endoso? Es muy importante que advirtamos ahí qué es el endoso. ¿Ya se ubicaron? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí se escucha. Gracias, Alma. Tenemos ahí el endoso, ¿alguien lo ha encontrado? Para que se ubiquen, que nos digan dónde queda el endoso ahí en el código. ¿Sí ya lo ubicaron? Licenciada, buenas tardes. Es donde dice endoso en blanco. Encontramos el endoso, sí. El 424. Empezamos antes, lo tenemos ahí en el 420 en adelante. ¿Ya nos ubicamos, Teodoro? Sí, licenciada, ya. Bueno. Primero observemos qué es el endoso. ¿Cómo vamos a entender el endoso? En principio vamos a observar que la ley nos da parámetros a seguir para realizar el endoso. Es decir, que nos establece que hay títulos de crédito que se clasifican legalmente. ¿Cómo dijimos que se clasifican los títulos de crédito legal? Clasificación legal. Ya no se recuerdan. Y ya están en parciales. Al portador, nominativo y a la orden. Pueden ser nominativos a la orden y al portador. Entonces hace referencia nuestra normativa vigente de mercantil que se da la transmisión de los títulos de crédito en los títulos de crédito a la orden. ¿Por qué los títulos de crédito a la orden? Porque están creados a favor de persona determinada y entonces para hacerlo circular nosotros necesitamos la figura del endoso para que puedan entrar en circulación. Alguien que por ahí nos ubique los títulos a la orden. Ya están los títulos a la orden. 418. Léalo, por favor, Carlos. Capítulo 3 de los títulos a la orden. Artículo 418. Títulos a la orden. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. Muy bien. Entonces tenemos ahí el endoso. Por eso decimos que la normativa establece que para hacer circular los títulos creados a la orden de persona determinada, que en este caso son los títulos a la orden y los nominativos, debe existir la figura del endoso. Encontramos entonces que
tenemos los títulos a la orden. Si ustedes ven su 418 de los títulos a la orden, establece el endoso. Establece que se transmiten, a lo mejor lo subrayan, se transmiten, es decir, que se hacen circular mediante endoso y entrega de título. Buenas tardes, Juan Luis. Entonces tenemos el endoso y la entrega del título para hacerlo circular. Si ustedes ven los nominativos, encontramos ahí que son transmisibles, establece el 415, mediante endoso. Solo el endoso no. Se crean a favor a la orden de persona determinada, se hacen transmisibles los derechos y el título a través del endoso y luego la inscripción en el registro de títulos nominativos del creador. Entonces tenemos en el 415 endoso y tenemos en el 418 también endoso. Ahí estamos hablando de la figura del endoso. ¿Cómo entendemos nosotros entonces el endoso? ¿Cómo definimos el endoso? Entonces encontramos que el endoso es un acto escrito, unilateral, incondicional, formalmente accesorio, que tiene por objeto la transmisión de título de crédito. Tiene por objeto la transmisión del título de crédito y la legitimación de su tenedor. ¿Para qué? Para el ejercicio de los derechos cambiarios o los derechos cartulares o los derechos incorporados en el título de crédito. Entonces el endoso se materializa con la firma en el reverso del documento porque su origen de significación es dorso, es reverso. Entonces, por eso es que el título se firma y la sola firma del título de crédito significa la materialización del endoso. Entonces, eso es el endoso. Encontramos entonces que el endoso, ¿en qué consiste? En transmitir ese título de crédito que va a legitimar al tenedor o titular de ese título de crédito y que va a permitir que pueda existir esas características de legitimación y circulación, que es lo que transmite al título de crédito para que lo podamos hacer circular. Ya decíamos que la transmisión se va a dar como legítima cuando se hace circular ese título de crédito a la orden de persona determinada, creado a la orden de persona determinada. Cuando nosotros encontramos que se da ese acto que es unilateral, que es incondicional, que es escrito, que es accesorio, pues entonces se da la transmisión del título de crédito y de los derechos incorporados en ese título de crédito. Y además al tenedor del título de crédito, pues obviamente lo va a legitimar porque es el tenedor, para que como tenedor ejercite los derechos incorporados en ese título de crédito. Entonces esa es la función del endoso. Por eso decimos que se materializa con la firma en el reverso, ahí es el reverso, no el anverso, en el reverso del documento, porque de ahí se origina la palabra.
¿verdad? La etimología de la palabra quiere decir espalda, endoso, espalda, reverso. Y por eso es que en el reverso del título de crédito hay un área de endoso, ¿verdad? En él se materializa a través de la firma esa figura del endoso. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿De dónde creemos que tiene su origen el endoso? ¿De dónde encontramos que su consideración tiene vida jurídica? Pues se considera, así como los títulos de crédito se consideran cosas mercantiles y se consideran bienes muebles, pues el endoso se considera un negocio jurídico accesorio. ¿Por qué accesorio? Porque el endosante va a realizar esa declaración escrita de voluntad unilateral y va a suscribir esa voluntad en el título. Va a suscribir el título y entonces va a transferir los derechos incorporados en ese título, convirtiendo al endosatario en el nuevo tenedor, en el nuevo titular de esos derechos incorporados. Entonces, por eso es que se considera negocio jurídico accesorio. Se considera negocio jurídico accesorio porque si no hay anverso del título de crédito, no hay reverso del título de crédito. Si no hay el título de crédito ya creado, entonces no podemos hacerlo circular, no puede entrar en circulación, no podemos transferir el título de crédito, no podemos hacerlo circular y entonces pues no vamos a poder endosarlo, ¿verdad? Para que se logre la circulación. Entonces ahí tenemos que su naturaleza jurídica es la de que sea considerado un negocio jurídico, pero un negocio jurídico accesorio al negocio jurídico principal, que es ese derecho incorporado, o sea, es esa causa que está incorporada en el título de crédito. Esa es su naturaleza jurídica, pero el endoso también tiene características. ¿Qué características tiene el endoso? Pues encontramos que el endoso es un acto, decíamos, unilateral. Entonces tiene la característica de la unilateralidad. Tiene la característica de ser un acto escrito. ¿Por qué unilateral? Porque la voluntad del endosante se manifiesta a través de la firma y es una manifestación de voluntad de una sola persona. Ya puede ser del creador del título o ya puede ser de otra persona que es tenedora de ese título de crédito. ¿Por qué decimos que es un acto escrito en el título o en hoja adherida a él? Porque está contenido en el reverso del título de crédito. Y cuando no cabe endosar en el reverso ese título de crédito, pues se hace la observación que va a estar en una hoja adherida a ese título de crédito. Alguien que nos lea el 421, por favor. Si alguien colabora así rápido, así podemos ir avanzando. Si no, no vamos a avanzar. Buenas tardes, licenciada. Artículo 421. Hola, Lilian. Requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenará los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la clase de endoso, el lugar y la fecha, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Entonces tenemos ahí en el 421 ese contenido del endoso debe constar en el título de crédito. Si no consta en el título de crédito, debe constar en una hoja adherida a él. Eso es un acto escrito, ¿verdad? Es un acto escrito. ¿Encontramos ahí unilateralidad? Pues sí, porque se está materializando el endoso. Entonces se está manifestando a través de un acto escrito la
unilateralidad porque es una sola persona que va a ser el endosante y que decide endosar el título de crédito. Encontramos que es un título típicamente, un acto típicamente cambiario. ¿Por qué razón? Porque recuérdense ustedes que la acción cambiaria es una institución, es una figura jurídica que aplica a todos los títulos de crédito, es una figura propia de todos los títulos de crédito. Y cuando decimos que es un acto típico cambiario, hacemos referencia a que es un acto que va a, primero que está contenido en la ley, ¿verdad? Por eso es típico. Y luego que va a surtir los efectos que la ley establece para que haya cumplimiento, ya sea voluntario o forzado a través de los órganos jurisdiccionales competentes de la obligación contenida en ese título de crédito. A eso se refiere el decir que es un acto típico cambiario. Es propio de todos los títulos de crédito. Entonces, ¿por qué? Porque todos los que son títulos de crédito representativos de dinero son susceptibles de endoso para su circulación. Encontramos a su vez que es un acto accesorio. ¿Por qué decimos que es un acto accesorio? Porque si no existe un título de crédito previamente, no se va a poder realizar el endoso. El endoso es un acto que sigue la suerte del acto principal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el acto principal? La creación del título de crédito, la existencia y la vida jurídica de un título de crédito. ¿Y cuál es el acto accesorio? Pues es el endoso de ese título de crédito. ¿Dónde va a estar contenido ese acto principal? Pues en el título de crédito. ¿Y dónde va a estar contenido ese acto accesorio? En el reverso de ese título de crédito. Encontramos que es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no podemos crear un endoso bajo condición alguna. Entonces, no puede haber ahorita voy, Emilio, no puede haber un acto condicional respecto del endoso. No podemos decir, voy a endosar este título de crédito y se debe de cumplir la condición de no hacer efectivo el derecho, por ejemplo. No tendría sentido. Es un acto indivisible. Ay, Emilio, es un acto indivisible. ¿Por qué es un acto indivisible? Porque no se puede dividir el endoso. No puede haber un endoso parcial. No podemos decir que es solo de una parte del título de crédito, sino que siempre va a ser un endoso de todo el título, porque no podríamos tener una parte del derecho incorporado endosada para su circulación y otra parte de ese título de crédito sin endosar, y entonces no podría circular. Entonces, eso suena casi imposible. Por el otro lado, los actos, la ley establece que puede interponerse nulidad por cuestión de endoso parcial, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el acto incondicional y el acto indivisible. ¿Alguien que nos lea el 423, por favor? Artículo 423. Incondicionalidad del endoso. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo. Muy bien, por eso es que hay nulidad. Al final es un acto para el endoso, ¿verdad? Tiene la característica de ser un acto que se crea para producir los efectos que la ley establece y que para que surta esos efectos, pues se requiere que se entregue ese título endosado. No solo hay que endosarlo, sino también hay que entregarlo, ¿verdad? Ahí estamos hablando del título de crédito. ¿Alguien que nos lea el 418?
Artículo 418. Títulos a la orden. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. Muy bien, entonces ahí se manifiesta ese acto que se crea para producir los efectos del endoso, pero para que se produzcan los efectos del endoso, pues igual hay que hacer la entrega del título de crédito. Y ahí caemos en la cuenta de quién endosa y quién es receptor del endoso. Quién endosa y quién recepciona ese endoso. Y entonces tenemos como elementos personales o intersubjetivos del endoso al endosante y al endosatario. Encontramos que hay ahí elementos del endoso. ¿Quiénes van a ser? El endosante y el endosatario. Por ahí lo veremos. Encontramos que el endoso también es formal. También es formal. ¿Por qué? Por eso decíamos formalmente accesorio, ¿verdad? Porque tiene forma, porque hay requisitos. Y entonces encontramos que el endoso debe constar en el título de crédito. Y si no consta ahí, debe constar en hoja adherida a él. Ahí ya tenemos un requisito. Pero también tenemos los requisitos del 421. Y entonces ahí encontramos que en el numeral primero está el nombre del endosatario. ¿Quién es el endosatario? La persona que recibirá el título de crédito endosado. Pero también encontramos en el numeral cuarto la firma del endosante. Es la persona que va a crear el endoso porque ya está el título de crédito. Puede ser que el endosante también sea el librador del título de crédito, que lo haya creado, pero puede ser que no, que el título de crédito tiene otro creador principal, tiene otro creador, y luego el endosante es solo endosante, porque recibió el título de crédito y va a hacerlo circular por endoso. Entonces ahí tenemos requisitos, ¿verdad? El nombre del endosante, el nombre del endosatario, la firma del endosatario, el nombre del endosatario, la firma del endosante o la persona que firmara su ruego si él no puede firmar, por ejemplo, la clase de endoso, el lugar y la fecha del endoso. Entonces, esos contenidos son requisitos del endoso. Encontramos entonces dentro de esos requisitos del endoso que en conjunto son la forma del endoso, ¿verdad? La formalidad del requisito, así como hemos visto anteriormente que los títulos de crédito tienen formulismo, pues esa es la forma del endoso. Ahora hay efectos del endoso. ¿Qué pasa si nosotros creamos el endoso? Pues si nosotros creamos el endoso, obviamente va a haber efectos que va a producir ese endoso. Y encontramos que el primer efecto es que es traslativo, porque consiste en la transmisión del título. Se recuerda que primero lo endosamos, pero para que entre en circulación y el endoso sea válido y eficaz, debe ir acompañado de la entrega del título. Por eso es que nosotros vemos que el efecto que produce de inmediato es que es traslativo. ¿Es traslativo de qué? Traslativo del derecho incorporado, pero traslativo a más que eso del título. Traslada el título porque el endoso debe ir acompañado de la entrega del título. Entonces ahí pueden ustedes subrayar en el 418, yo tengo mi código por aquí, en donde se lee que los títulos que son creados a la orden se transmiten mediante endoso y entrega del título. Porque si solo se endosa, pero no se entrega el título, no van a circular. Entonces el endoso cobra vida cuando el título se entrega, ¿verdad? Ya está endosado, pero hay que entregarlo.
porque si no se entrega el título de crédito no va a circular. El siguiente efecto es legitimatorio. ¿Por qué es legitimatorio? Porque le va a permitir al tenedor o al poseedor del título ejercitar los derechos incorporados. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento va a ejercitar el derecho incorporado el endosatario, por ejemplo? Pues al exhibir el título de crédito. Al exhibir el título de crédito, entonces va a ser posible que ejercite el derecho incorporado en ese título de crédito una vez no se haya interrumpido la cadena de endosos. Alguien que nos lea el 430. Artículo 430. Dale. Apareció Juan Luis, ya hacía rato que no se aparecía. Es que me dio COVID, Lick. Ay, que lo siento, ya vieron que los extrañamos. Poquito. Ay, que esté bien. Gracias. Artículo 430, legitimación. Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos deberá ser ininterrumpida. Muy bien. Entonces, yo debo exhibir el título. Yo soy endosatario. Debo exhibir el título, pero aparte de exhibirlo, no debe haber interrupción de endosos. Esa cadena de endosos tiene que ser que se haya dado de manera ininterrumpida. Encontramos que también produce el efecto de garantía. El endosante queda obligado como deudor principal. Entonces garantiza de mejor manera el cumplimiento de la obligación, porque ya se obligó el creador de ese título de crédito, pero ahora se está obligando el endosante como otro obligado principal, como deudor principal. Entonces ahí tenemos que es un efecto garantizador el que produce. El endoso produce también la adición de un nuevo deudor principal, ¿verdad? Es nuevo deudor principal, además de los anteriores. ¿Quiénes son los anteriores? El creador del título de crédito que lo endosó y otros endosantes, hasta que le llegó a él y lo vuelve a endosar. Entonces, cuando recepciona el título de crédito endosado es endosatario. Y cuando endosa el título de crédito para hacerlo circular es endosante. Alguien que nos lea el 393. Artículo 393. Obligaciones del signatario. El signatario de un título de crédito queda obligado aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Si sobreviene la muerte o incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Muy bien, Karen. Entonces ahí tenemos que hay garantía, que el endosante queda obligado como deudor principal, que se crea un nuevo deudor principal además de los anteriores, ¿verdad? Alguien que nos lea el 621. Deudores principales, artículo 621. El tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endosantes anteriores a él y los avalistas, sea conjuntamente o únicamente contra alguno o algunos de ellos, como deudores principales sin perder en este caso la acción contra los otros y son obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Muy bien. Entonces, Lilian, gracias. Encontramos ahí que hay deudores principales, pero encontramos a su vez que ese endosante a través del endoso
produce la adición de un nuevo deudor principal a los anteriores que ya existían como deudores principales. Entonces, ahí tenemos nosotros el efecto garantizador que provoca el endoso. Es decir, que el endosante queda obligado como deudor principal y al quedar obligado como deudor principal, pues obviamente vamos a necesitar que el endoso esté bien hecho, que el endoso no haya sido interrumpido en esa cadena de endosos y que por lo tanto haya legitimación activa, tanto, de acuerdo a lo que leímos aquí, tanto para ejercitar el derecho incorporado como también para poder ejercitar la acción cambiaria si en un momento determinado pues no hay el cumplimiento voluntario de ese título de crédito, de ese derecho incorporado que nos ha sido endosado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los efectos del endoso. Significa entonces que, les decía, hay también elementos personales del endoso. Tenemos el endosante y tenemos el endosatario. El endosante, ¿quién es? Pues va a ser la persona que transmite el título de crédito mediante el endoso, ¿verdad? Para ser endosante, ¿qué se necesita? Se necesita que la persona sea capaz en el ejercicio pleno de sus derechos, que el endosante tenga capacidad plena, capacidad absoluta, capacidad de ejercicio. Entonces, eso es lo que necesita el endosante para obligarse cambiariamente, ¿verdad? Es decir, en todas las relaciones que se producen en títulos de crédito. Esa es la obligación cambiaria. Entonces encontramos que el título mediante el endoso va a darse vida al endosante, ¿verdad? El título que es endosado, pues obviamente fue endosado por el endosante y luego el que recepciona ese título es el endosatario, es decir, a la persona a quien se le transmite el título de crédito mediante el endoso. ¿Qué necesitamos para ser endosante? Les decía, pues para ser endosante necesitamos capacidad y para ser endosatario necesitamos capacidad cambiaria también, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que quienes intervienen en la circulación de los títulos de crédito mediante ese endoso, pues son endosante y endosatario, que deben de cumplir con los mismos requisitos, con la capacidad de ejercicio para poder ejercitar los derechos incorporados en esos títulos de crédito, pero antes para poder obligarse como endosantes, ¿verdad? Esos son los elementos personales del endoso. Encontramos que hay clases o formas de endoso. Cuando hablamos de las clases o las formas de endoso, ustedes ya conocen la primera que no aparece ahí. Es el endoso en blanco. Alguien que, porque ese es el que ustedes realizaron en su cheque imaginario, que le dimos vuelta al cheque y ahí encontramos las palabras área de endoso y entonces usted ahí lo firmó. Ese es un endoso en blanco. ¿Pero a qué se refiere el endoso en blanco? ¿Alguien que nos encuentre el endoso en blanco? Artículo 424. Muy bien. Endoso en blanco. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o en el tercero, o el de un tercero, perdón, o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá efectos de endoso en blanco. Muy bien. Entonces ahí tenemos el endoso en blanco. ¿Qué quiere decir el endoso en blanco de acuerdo a lo que nos decía Juan Luis?
que en principio no va a llenar mayores formalidades, no va a llenar mayores requisitos, sino que va a ser esa firma que aparezca en el reverso del cheque. Incluso ni siquiera vamos a colocar el nombre, sino con la sola firma que aparezca en el reverso de ese cheque que colocamos de ejemplo, pero que eso aplica también a los otros títulos de crédito que son representativos de dinero, ahí se recuerdan siempre. Entonces ahí vamos a tener ese endoso en blanco. Entonces, la primera clase de endoso que ya ustedes conocen es el endoso en blanco, así como nos lo leyó en el 424 Juan Luis. Entonces, teniendo el endoso en blanco, solo va a estar la firma del endosante, ¿verdad? Entonces, al llenar esa área de endoso con su nombre o con su firma más que todo, o el de un tercero para la transmisión o la circulación de los títulos de crédito, pues vamos a entender que ahí está endosado el título de crédito sin mayores requerimientos de formalidad de las que están establecidas en el 421, sino solo la firma va a significar que el título de crédito, una vez esté en el reverso del título, va a significar que el título de crédito ya fue endosado. A eso se refiere. Ahora, otra clase, tenemos el endoso en propiedad. El endoso en propiedad, pues recibe otros nombres, ¿verdad? Endoso pleno, ordinario, traslativo de propiedad o en propiedad. Entonces, así lo denominan los doctrinarios. Significa que el endosante va a transferir los derechos incorporados en el título de crédito. Esos derechos inmediatos que se pueden ejercitar del título de crédito son transferidos al endosatario. ¿Por qué? Porque se entrega el título de crédito. También habilita al endosatario como un portador legítimo del título, es decir, que convierte al endosatario en un tenedor legítimo. O sea, aparte de la transferencia, le da la calidad de tenedor del título de crédito para ejercitar los derechos inmediatos del título de crédito. Pero luego la entrega de ese título de crédito, a su vez, le da la legitimación activa para que sea tenedor del título de crédito. Y finalmente se constituye el endosatario el endosante en obligado, ¿verdad? En un deudor principal. Entonces, esas son formas o clases de endoso en propiedad. El endoso en propiedad, pues va a tener esa transferencia de derechos, va a habilitar al endosatario como tenedor legítimo del título y también va a constituirlo al endosante en ese obligado cambiario. Y también el endosatario se constituye, el endosante lo constituye en obligado cambiario porque él va a seguir haciendo circular el título de crédito, ¿verdad? Entonces, por eso es que el endosante, pues también se constituye en obligado cambiario cuando él hace circular el título de crédito. Y va a seguir creándose esa obligación al endosatario, sí, porque se va a volver endosante. Entonces, cuando el endosatario que recepcionó el título de crédito lo endose, pues se va a convertir en obligado cambiario, ¿verdad? Entonces, ¿quién se convierte en obligado cambiario? El endosante. ¿Cuándo? Cuando endosa el título de crédito. Y luego tenemos que las funciones entonces que provoca esta clase de título de endoso en propiedad, pues son
de transmisión, de legitimación y de garantía. De transmisión porque se transmiten los derechos, se transmite el título. De legitimación porque le da la titularidad, la legitimación activa al endosatario para que ejercite los derechos incorporados como tenedor que es del título de crédito. Y de garantía porque se convierte el endosante en deudor principal. ¿De quién? Del endosatario, ¿verdad? Tenemos ahora el endoso en procuración. Aquí es importante que ustedes adviertan que el endosante constituye al endosatario en un mandatario. En un mandatario porque el mandato que le es conferido en el endoso en procuración es un mandato especial porque él va a ser la intermediación entre el creador o endosante del título de crédito y el obligado, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes trabajan de procuradores en las oficinas de abogados. ¿Qué hacen ahí ustedes? Provocar resultados, diligenciar resultados, ¿verdad? Actúan en nombre de los abogados. Ah, bueno, pues esa es la procuración. Entonces, un endoso en procuración es el endoso en el que el endosante, sí, lo vamos a leer, Juan Luis. El endosante se constituye al endosatario en ese mandatario, en ese mandato que le da para que ese mandato especial lo ejercite el endosatario. Entonces, ahí estamos frente al endoso en procuración. Y finalmente tenemos el endoso en garantía. ¿Por qué decimos endoso en garantía? Porque puede ser utilizado para que sobre los derechos incorporados en ese título de crédito se pueda establecer una garantía prendaria. A eso se refiere. Entonces, se materializa esa garantía prendaria a través del endoso en garantía. Se está endosando, pero se está diciendo en el endoso que es un endoso en garantía. Por eso vemos en el 421 que vamos a determinar en algunas clases de endoso qué endoso es. Ah, bueno, un endoso en garantía. Quiere decir que con ese endoso me van a garantizar el cumplimiento de una obligación con esos derechos incorporados en ese título de crédito endosado, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente al endoso en garantía. Encontramos entonces que ese gravamen prendario de los títulos de crédito no van a requerir inscripción en el registro de la propiedad. ¿Por qué razón? Porque ya está el título de crédito y ese título de crédito es el que contiene la prenda, ese derecho real de garantía con el que nosotros vamos a darle cumplimiento a la obligación, con lo que estamos garantizando el cumplimiento de la obligación. Y la ley es clara que esa clase de garantías no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, alguien que nos lea ahí el endoso en propiedad. A ver, ¿dónde está el endoso en propiedad? Vayámonos al endoso en procuración. Artículo 427. Endoso en procuración. El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración, por poder, al cobro u otra equivalente. Este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosar en procuración
El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no producirá efectos frente a tercero, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Gracias, Amaidani. Encontramos entonces el endoso en procuración que se va a otorgar con esa cláusula, endoso en procuración, porque así vamos a estar cumpliendo el requisito segundo del 421, la clase de endoso. Ahora vayámonos al endoso en garantía. ¿Qué establece el endoso en garantía? Artículo 428, endoso en garantía. El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones que se hubieran podido poner a tenedores anteriores. Muy bien, eso es por la autonomía. Entonces encontramos que ahí tenemos el endoso en garantía y el endoso en procuración. Pero si ustedes leen el 425, ahí encontramos que el endoso puede hacerse en propiedad. Ya lo veíamos con el cheque. Ustedes lo hicieron, ustedes crearon el cheque porque realizaron una compraventa, porque había una donación entre vivos, porque lo que ustedes quisieron. Entonces encontramos que ese endoso pues puede darse en propiedad, ¿verdad? ¿Qué le van a devolver de una donación pura y simple que usted hace a través de un título de crédito? Pues nada. Entonces, ese es un endoso en propiedad. Y ya vimos el endoso en procuración, que ya dijimos, es ese mandato especial que va a tener el endosatario por encargo del endosante, ¿verdad? Y el de garantía, que al igual que el endoso en procuración y el endoso en propiedad, deberá tener la cláusula escrita de la clase de endoso, como establece el 421, numeral segundo. Clase de endoso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a esas clases de endoso. Encontramos a su vez que les decíamos, sí, Emilio, pero Emilio dijo que luego ya no. Iván, ¿sí quiere decir algo? Sí, licenciada, buena tarde. Perdone la pregunta. Yo estaba viendo ahorita. ¿Dónde anda? Hoy estoy en la casa. Ay, hoy qué sí, bueno. Que hoy descanse. sí estoy en mi casa descansando. No, fíjese, licenciada, que me surge una duda. Porque en el 25 solo están las clases de endoso y está los tres, ¿verdad? El de propiedad, sí, procuración y garantía. Pero un artículo específico para el de propiedad. Estaba buscando, pero no lo encuentro. No, lo que pasa, por eso los envié a ver ahí. En ese apartado es que tenemos las clases de endoso. Cuando usted ve en el 424, tenemos el endoso en blanco. Cuando usted ve el 425, usted tiene endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. ¿Sí? Entonces ahí vemos que tenemos 4 clases de endoso. Pero si usted ve el 427, en el desplegado del contenido de la norma, tenemos el endoso en procuración. Igual si usted ve el 428, el endoso en garantía. Pero del endoso en propiedad es poco lo que hay que decir. Usted endosa el título de crédito y ahí hace la transferencia del derecho incorporado. Y entonces el endosatario ya tiene toda la legitimación activa para ejercitar ese derecho incorporado. O por el otro lado, también tiene la legitimación activa como endosatario para
hacer la transferencia de ese derecho incorporado. Por eso es que el endoso en propiedad no nos aparece como el endoso en procuración y el endoso en garantía, Iván. Ah, perfecto, licenciada, gracias, muy amable. Para servirle. Entonces veíamos ahí que recapitulando las clases de endoso, encontramos que tenemos el endoso en blanco, que es el que ustedes ya elaboraron. Tenemos el endoso en propiedad, tenemos el endoso en procuración y el endoso en garantía. Si nosotros garantizamos el cumplimiento de una obligación, ya sea de otro, contenida en otro negocio jurídico, contenida en otro título de crédito que vencerá posteriormente a ese título de crédito endosado, pues entonces vamos a estar frente al endoso en garantía. ¿Por qué? Porque vamos a garantizar el cumplimiento de otra obligación con ese endoso en garantía, con ese título de crédito, con ese derecho incorporado en el título de crédito, en donde se escribió endoso en garantía, ¿verdad? Nos va a servir para garantizar el cumplimiento de otra obligación. Si es un endoso en procuración, pues a usted su jefe allá en el trabajo le va a crear un título de crédito, le va a crear un cheque y le va a decir, bueno, va al banco, hace efectivo el cheque y me trae el dinero. Ah, bueno, ese es un endoso en procuración, porque le están haciendo un mandato por el que va a ejercitar el derecho incorporado en el título de crédito, pero no es para sí, es para beneficio de tercero. Ese es un endoso en procuración. Ahí estaríamos con las clases de endoso. Pero vean ustedes que ustedes en civil estudiaron la fianza y estudiaron el fiador, si se recuerdan. Ahora veremos el aval. El aval es a mercantil, lo que la fianza es a civil. Ustedes cuando estudiaron contratos civiles encontraron el contrato de fianza. ¿Quién les dio civil 4? Menciónenme ahí algún profesor. Emilio no nos quiere decir nada, ¿verdad? La licenciada Ortiz. Carla Cáceres. La licenciada Carla Cáceres. Contratos le dio Frati. Juan Andrés. ¿Quién Frati, Mónica? Jenny Frati. Bueno. Juan Francisco Flores Jr., ¿verdad? Jenny Frati, ella da procesal civil y mercantil, procesal civil. Bueno, ya para hacerme una idea cómo están en contratos, les decía que ustedes, papá e hijo, Juan Luis, bueno, entonces está bien. Encontramos el aval, decíamos. El aval es a mercantil, lo que la fianza es a civil. Ustedes, ¿por qué les estoy preguntando contratos civiles? Porque está el contrato de fianza. Y el contrato de fianza, pues, está como un contenido de los contratos civiles. Ustedes pueden observar en las generalidades del aval que ahora el Código de Comercio lo contiene como una forma de garantizar en todo o en parte el pago de títulos de crédito que contengan, muy bien, Mónica, civil le dio Jenny Frati. Yo pensé que ella daba solo procesal civil. Miren pues.
les decía que si nosotros nos vamos, sí, yo creía eso también, Pati. Vemos que una forma de garantizar en todo o en parte el pago de títulos de crédito se puede hacer a través de la figura del aval. ¿Qué figura es el aval? Pues es una garantía, es un acto de garantía en donde nosotros vamos a poder ver que se va a poder garantizar el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito, ya sea en forma total o ya sea en forma... yo pensé que... ya. Miren, pues. Ya vi, María Fernanda. Entonces, encontramos que ese título de crédito que contiene obligación de pagar dinero, eso es muy importante. Los títulos de crédito que contienen obligación de pagar dinero son susceptibles de poder ser avalados, de poder contener el aval. Entonces, ahora bien, ¿qué es el aval? El aval, les decía, es una garantía personal, es un acto de garantía personal que ofrece una persona de que la obligación o la responsabilidad de ese tercero, pues va a ser cumplida, ¿verdad? Se avala. Entonces, eso es el aval. Será avalista, pues obviamente del cumplimiento de una obligación, o sea, del avalado. Y más que del avalado, la obligación va a ser del título de crédito. O sea, el aval va a estar dado al título de crédito. Es decir, que cuando el avalado sea un principal obligado o su responsabilidad se avala cuando el avalado sea alguno de los demás endosantes, ¿verdad? Entonces encontramos que ahí se puede dar la figura del aval. Les decía que el aval es a mercantil, lo que la fianza es a civil. ¿Por qué? Porque es un acto garantizador, es un acto de garantía, porque hay una garantía personal que se manifiesta, que se expresa, que se materializa a través de la firma del avalista. Primero les decía que del Código de Comercio, si ustedes se dan cuenta, hay una figura que establece el aval, pero luego de ese aval encontramos que para que el aval pueda darse, los títulos de crédito que contengan una obligación debe ser dineraria, ¿verdad? Deben ser títulos de crédito que contengan obligaciones de pagar dinero. O sea, se pueden avalar los títulos de crédito contentivos de dinero, representativos de dinero. Encontramos a su vez, que les decía, es una garantía personal que otorga el avalista para ofrecer que un sujeto obligado va a cumplir con la responsabilidad de la cual se obligó, ¿verdad? Entonces, el aval va a provocar la existencia de un avalista y el avalista pues va a ser la persona que dará cumplimiento a una obligación cuando el avalado sea el obligado principal, o va a tener responsabilidad cuando el avalado sea alguno de los demás endosantes. Entonces ahí encontramos el aval. ¿Qué consideramos que es el aval? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Pues es una garantía objetiva. ¿Por qué decimos que se considera una garantía objetiva? Porque el avalista no garantiza que el avalado va a cumplir, sino garantiza que ese título de crédito representativo de dinero que contiene una obligación dineraria
esa obligación va a ser cumplida. Entonces, no está dado en favor del avalado, sino en favor de ese título de crédito. ¿Por qué? Porque hay una garantía autónoma de ese aval. El aval tiene una garantía autónoma, no solo es objetiva del objeto, o sea, del título de crédito, sino que también tiene una garantía autónoma respecto de los anteriores tenedores. Es independiente de otras obligaciones que tengan anteriormente asumidas en esos títulos de crédito otros tenedores, sino es a partir de que se da el aval en adelante que se va a cumplir con la obligación contenida en ese título de crédito. No tiene efecto retroactivo el aval. Entonces ahí vemos nosotros que hay un avalista y hay un avalado. Encontramos que hay una persona que se obliga a garantizar el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito, pero hay otra que es la que tendría que cumplir. Y ese es el principal obligado, o son los endosantes. Pero el avalista no dice en el aval, bueno, el obligado principal va a cumplir, o los endosantes que tienen responsabilidad van a cumplir. El avalista, por eso se dice que es una garantía objetiva, porque garantiza el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito. Ahí viene también una garantía autónoma, porque no tiene el aval efecto retroactivo, sino es a partir de cuando se constituye el aval por el avalista que va hacia adelante con la obligación. Entonces ahí encontramos avalista, avalado. Hay corrientes doctrinarias que establecen que está garantizando, garantizando no el cumplimiento, sino garantizando al avalado. Y hay corrientes de más avanzado estudio que establecen que el aval garantiza el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito, no al avalado. O sea, a contrario sensu de lo que dije anteriormente. Entonces, ahí tenemos la naturaleza jurídica de la figura del aval. También encontramos que el aval tiene características y entonces está la unilateralidad, es un acto unilateral, ¿verdad? Es un acto escrito, es un acto literal, ¿verdad? Porque se da por escrito y se tiene que contemplar solo el contenido escrito, así como la característica de la literalidad en los títulos de crédito. Es unilateral porque basta la sola declaración de voluntad del avalista para que haya obligación garantizada de su cumplimiento en el título de crédito. Hay incondicionalidad. La ley establece que no se puede colocar, que no es válido colocar condiciones al aval. El aval es un acto cambiario puro y simple. O sea, un acto cambiario quiere decir que es un acto que se da en el campo de los títulos de crédito de una manera pura y simple. Es decir, que no está sujeto a condición. Eso quiere decir. Hay abstracción. La abstracción es entendida como ustedes entendieron el título de crédito en su característica de abstracción de la causa. Entonces significa que el aval está derivado de una causa porque nace de un negocio jurídico principal, pero no está unido a esa causa, sino que se desvincula de la causa. Entonces, no importa qué le dio origen al negocio jurídico que contiene el título de crédito, que le dio lugar a la creación del título de crédito, el aval es independiente, ya lo vimos, el aval es
autónomo. Entonces, no tiene nada que ver con la causa que le dio origen. No obstante que el aval está en relación a la causa, porque la causa le da origen al título de crédito y el título de crédito le da origen al aval, pero eso no significa que va a estar de una manera concreta unido al título de crédito y especialmente al negocio jurídico subyacente. Entonces decimos que tiene la característica de la abstracción, el aval. También tiene autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que está desvinculado totalmente de los tenedores anteriores de ese título de crédito que el avalista está avalando. Entonces, el aval es también autónomo. Esas características ustedes ya las entienden porque las vimos en los títulos de crédito. Es un acto accesorio. Dijimos que es un acto accesorio al principio en su definición, porque si no hay título de crédito, ¿qué vamos a avalar? Igual que el endoso. ¿Qué vamos a avalar si no hay título de crédito? No podemos avalar nada. Entonces es accesorio. El principal, ¿cuál sería? Pues el negocio jurídico contenido de alguna manera, el derecho incorporado en el título de crédito. Ese sería el principal, ese título de crédito que incorpora derechos. Pero accesorio es el aval. ¿Por qué? Porque si no hay título de crédito, no hay aval. Entonces no hay avalista y no hay avalado. Encontramos también, les decía, que es independiente. ¿Por qué decimos que es independiente? Porque el aval es un acto cambiario que está totalmente independiente de la obligación avalada y de la que dio origen al título de crédito. No importa cuál es la obligación, sino lo que importa es que yo garantizo el cumplimiento de esa obligación. Y entonces ahí ya estamos frente a ese contenido de características que tenemos del aval. Ahora veamos que hay requisitos para el aval. Alguien que nos ubique el aval en la ley. Artículo 400, el aval. Sí, Amaydani. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte del pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Muy bien. Alguien que nos lea el 403. Obligación del avalista. El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Muy bien. Estamos viendo entonces que hay requisitos del aval. Hay subjetivos, o sea, respecto de los sujetos, pero también hay objetivo respecto del objeto. Y entonces encontramos que hay el aval. Ahí lo tenemos en el 400, que ya nos decía Maidrán. Pero también encontramos que debe existir una constancia del aval. Eso es objetivo. Y nos vamos a las obligaciones del avalista, a la persona avalada. Entonces ahí estamos frente a requisitos subjetivos, o sea, de los sujetos, del avalista y el avalado. Hay que determinar quién es el avalado y por quién es que yo me comprometo a cumplir con esa obligación. Entonces eso es la persona avalada. Hay que indicar, y ahí nos vamos a clases de aval, si yo avalo, si yo garantizo el cumplimiento de la obligación total o si lo hago parcial, solo una parte
del contenido incorporado en el título de crédito. Vamos a suponer que son 10,000 quetzales. Pues yo avalo el cumplimiento de 5,000. ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, no se indica la cantidad por la que estamos avalando. Pues entonces ahí es un aval total. Se indica que yo me comprometo a garantizar el cumplimiento de la obligación por 10,000 quetzales, que es el total. Entonces ese es un aval total. El de 5,000, un aval parcial. No establece monto, se entiende que es por la totalidad, entonces también es aval total. Encontramos además que tenemos esos requisitos que la ley establece. Ya vimos el 400, el 402, el 404, el 401, el 403. Ahí tenemos los requisitos del aval, ¿verdad? Porque tenemos requisitos subjetivos y requisito objetivo del aval. Entonces, ahí podemos ver los requisitos. Pero también hay efectos que produce. Sí, Juan Luis. Hay efectos que produce para servirle el aval. Sí, hay efectos que se producen del aval. Encontramos el principal efecto es obligar al avalista, ¿verdad? Introduciendo en esa relación del título de crédito, por ahí vamos a ver eso. Por ahí introduciendo esa relación del título de crédito. El avalista se convierte en deudor. Ese es un efecto, ¿verdad? Que se atribuye al avalista la calidad de deudor. Se concede al acreedor el derecho de reclamarle al avalista el cumplimiento de la obligación, aun cuando él no es el principal obligado. Pero como él garantizó con una garantía personal, él está obligado a cumplir. Si el avalista paga, también adquiere el derecho de repetición, ¿verdad? De accionar en contra del avalado para obligarlo a cumplir. ¿Con qué? Con lo que él pagó. Entonces ahí estamos que ese es otro efecto, ¿verdad? Que produce el aval. Y más allá de esos efectos, tenemos diferencias que son muy importantes entre el aval y la fianza. Y encontramos que el aval es una garantía objetiva. ¿Por qué? Porque su finalidad es asegurar el cumplimiento de la obligación, mientras que la fianza es una garantía subjetiva, porque se presta para asegurar el cumplimiento de la obligación de un deudor determinado, ¿verdad? Entonces ahí es subjetiva. El aval es objetivo. Encontramos a su vez que el aval va a constituir un acto de naturaleza formal, porque va a estar haciéndose constar en el título de crédito, y si no lo podemos hacer constar en el título de crédito, pues igualmente se va a indicar que está contenido en una hoja adherida a ese título de crédito. Significa además que el aval se puede presumir, mientras que la fianza debe ser expresa. ¿Por qué decimos esto? Porque la sola firma que aparezca en cualquier parte del título de crédito, no siendo de los que participan en el título de crédito o de alguno de los que a su vez participen en el título de crédito que se repita por alguna parte, pues esa es considerada la firma del avalista, porque no tiene explicación alguna que aparezca en el título de crédito. Entonces, por eso nosotros presumimos que es la firma del avalista. Y si es la firma del avalista, quiere decir que hay aval. Y si hay aval, también hay avalado con la sola firma que aparezca. Mientras que
En el caso de la fianza debe ser expresa, no se puede presumir, ¿verdad? Esa es otra gran diferencia. El aval constituye una declaración unilateral de voluntad porque el avalista se obliga a pagar en caso de que el obligado no lo haga. Mientras que la fianza constituye un contrato de carácter accesorio, debe existir el negocio jurídico para que luego el contrato de fianza establezca por qué se establece la figura de un fiador y por qué se establece la fianza. Encontramos entonces que puede presumirse el aval y no puede presumirse la fianza porque debe ser expresa. Recuerden ustedes que el derecho mercantil es menos formal, menos formalista, mientras que el derecho civil es formalista. La fianza se debe otorgar de manera expresa, mientras que el aval podemos presumir ahí cualquier firma que aparezca, pues es del avalista, ¿verdad? Si me sale sobrando la firma, es de un avalista. Entonces ahí es presumido el aval, se puede presumir si aparece una firma que yo no puedo determinar por qué está ahí, de quién es. Entonces ahí se presumirá que es del aval. En el caso del aval también constituye una declaración unilateral de voluntad, les decía, mientras que en la fianza se constituye un contrato. Es expresa la voluntad, ¿verdad? El aval es una garantía de carácter mercantil. La fianza es una garantía de carácter civil. Esa es otra gran diferencia. Entonces, eso es en relación a las diferencias entre el aval y la fianza. Eso sería por el día de hoy, porque ya no tenemos más tiempo. Les vamos a estar tratando de hacer llegar un material para que ustedes puedan estudiar. Y entonces yo creo que ahí van a estar ustedes apoyados para... Muchas gracias, licenciada. Para servirles y que tengan buena noche y éxitos mañana en sus parciales. Ya échenle muchas ganas que ya van en el final. Feliz noche para todos. Sí, gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, André. Mañana, no, esa sería la última clase, Lic. Sí. Ok. Sí, solo vamos a prepararles ahí el material y se los enviamos. Ok, gracias, Lic, muy amable. Feliz noche, gusto de verla, que descanse. Igualmente, André, qué gusto saludarlo. Linda, buenas Gracias, noches. licenciada. Buenas noches, Luqui. Feliz noche, licenciada. Gracias. Una consulta, ¿el material no lo va a mandar por Classroom o Sí. por...? Sí, Lucrecia. Va, está bien. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente para ustedes. Feliz noche, Lic. Adiós.